Bueno, habíamos quedado que hoy íbamos a hacer un super mega repaso general de la unidad 5 y 6 de resistencia y de ley de Kirchhoff para el super examen del próximo miércoles de la próxima semana, ¿no? Bueno, vamos a empezar a repasar, de paso aprovechen si les falta algún dato de algún problema o si les falta completar para terminarlos. Recuerden que la carpeta es una de las condiciones de regularidad que tienen que tener. Bueno, vamos a empezar a ver el ejercicio número 10. Uno dice una bobina de cobre tiene una resistencia de 10,8 ohms. El peso del hilo del cobre es de 3,41 kilogramos. Y nos preguntan cuántos metros de hilo y de qué diámetro hay enrollados en una bobina. Como nosotros sabemos, la resistencia de los materiales conductores, está dado por sus características constructivas, por el coeficiente de resistividad, que depende de qué material estemos utilizando, por su longitud y el área o la sección que tiene ese conductor. Por lo tanto, pues de esa fórmula podemos encontrar la longitud del conductor. Pero para eso vamos a utilizar un artilugio matemático, digamos, por llamarlo de alguna forma, donde vamos a partir de la densidad y el peso del cobre, que es uno de los datos. Y aparte sabemos también que la densidad, eh, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, reemplazando por su equivalente con respecto al peso, pues la densidad la podemos escribir como peso sobre gravedad dividido volumen. Por lo tanto, el volumen del cobre va a ser pues peso sobre gravedad dividido la densidad, que también era uno de los datos que teníamos en el problema. De esa forma vamos a sacar el volumen. Después despejamos de la fórmula de resistencia de los materiales eléctricos, despejamos o lo ponemos en función de la longitud. Si a esa longitud la volvemos a multiplicar por la longitud en ambos lados del signo de la igualdad, pues acá nos va a quedar L cuadrado, pero acá nos va a quedar área por longitud, que en definitiva es el volumen en cuerpo, ¿no? Que es algo que ya habíamos calculado en el primer paso. Por lo tanto, para calcular la longitud, pues será raíz cuadrada de la resistencia por el volumen dividido la resistividad del cobre. Entonces, de esa forma vamos a poder saber cuál es la longitud total que tiene ese arrollado, o ese solenoide, o esa bobina, digamos, que tiene una resistencia de 10,8 ohms y que pesa 3,41 kilogramos. Y de la misma forma, utilizando ahora nuevamente la fórmula de resistencia, pero despejando la sección o el área, ya que hemos encontrado la longitud, la resistividad la conocimos y la resistencia también, pues de esa forma podemos calcular también cuál va a ser la sección del cable que tiene 157,6 metros de ese arrollado o de esa bobina. Esto no sé por qué lo habíamos escrito. Porque, claro, lo habíamos escrito, ¿por qué? Porque en realidad el problema acá nos pide el diámetro. Nos pide el diámetro del arrollado, la longitud y el diámetro. Y acá nosotros hemos calculado el área. Por lo tanto, de la fórmula del área de una circunferencia, pues lo ponemos en función del diámetro, y despejamos el diámetro y nos quedará pues en función de raíz cuadrada de 4
por el área sobre pi. Y de esa forma encontraremos el valor del diámetro del conductor. En el ejercicio número 2 nos dice un calentador de nicromo, que es una aleación de níquel y cromo, disipa 500 vatios. Cuando la diferencia de potencial es de 110 volt y la temperatura del alambre es de 852 grados Celsius. Y nos pregunta qué potencia tendrá si la temperatura se conserva a 200 grados Celsius en un baño de aceite. Y acá nosotros tenemos que recordar que la resistencia y la resistividad de los materiales eléctricos varía con la temperatura. Varía con la temperatura de acuerdo a esta formulita que teníamos acá, donde es la resistencia inicial más 1 por alfa, que es el coeficiente de resistividad, por el salto térmico, que es la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. También tenemos como datos el coeficiente de resistividad, o la resistividad de la aleación, y el coeficiente de resistividad de temperatura. Y habíamos visto también que a través de la ley de Ampère, de la ley de Ohm, donde la corriente es el cociente de la tensión sobre la resistencia, también podíamos calcular la potencia de una resistencia. Y podíamos poner la potencia en función del cuadrado de la tensión dividido en la resistencia. Acá utilizamos la tensión porque es uno de los datos del problema. Pero recuerden también que esto es igual a, también podría ser I cuadrado por R, ¿no? También podemos poner la potencia de la resistencia en función de la corriente eléctrica. Pero acá, como tenemos de dato la tensión, pues vamos a utilizar la fórmula de la potencia en función de la tensión. Entonces, de esa forma, vamos a poder calcular cuál es la resistencia para los 852 grados Celsius. Que son las condiciones iniciales del problema. Los 500 vatios y los 110 volts. Entonces, para esas condiciones, con 852 grados Celsius, pues la resistencia será de 24,2 ohms. Y esa será la resistencia inicial de acá, de la variación de la resistencia. Ahora queremos calcular cuál va a ser la variación de la resistencia para cuando tengamos 200 grados Celsius. 200 grados Celsius. Acá podemos poner en grados Celsius. Y acá también le podemos poner grados Celsius. Entonces, pues serán los 24,2, que es la condición inicial, el coeficiente de resistividad térmico, y la variación o el salto de temperatura. El salto de temperatura que tenemos acá. Por lo tanto, la resistencia va a disminuir su valor, ya que estamos pasando de una temperatura mayor a una temperatura menor. Por lo tanto, el valor de la resistencia va a disminuir. Y ahora calculamos la potencia con la resistencia de 200. Acá deberíamos poner, este sería la potencia para los 200 grados Celsius, cuando tiene ese valor. O sea, la tensión de los 110 volts y la resistencia. Y como disminuye y es inversamente proporcional a la potencia, pues el valor de la potencia tiene que aumentar. Tiene que aumentar porque la tensión se mantiene constante. Entonces, si la resistencia disminuye, pues aumenta la potencia disipada en la resistencia, manteniendo constante la tensión de 110 volts. Bien. En el 3 si tenemos una valla de cobre, ¿cuál debe ser su diámetro para que tenga la misma
resistencia de una barra cuadrada de aluminio de 1 metro de largo y 55 milímetros de largo. Acá también nos dan como datos la resistividad del cobre y la resistividad del aluminio. Entonces ponemos la fórmula de la resistencia del material de cobre, tiene que ser igual a la resistencia del material de aluminio, porque queremos que tengan la misma resistencia, pero como son distintos materiales, pues tendrán distintas formas o distintas dimensiones físicas para lograr la misma resistencia. Entonces, igualando eso, pues nos queda esto que tenemos acá, y las longitudes hacemos de cuenta que tienen la misma longitud, por eso acá simplificamos, y acá está bien. Entonces el área del cobre acá va a pasar multiplicando, y el área del aluminio va a pasar multiplicando para acá. ¿Qué hicimos acá? Bueno, la resistividad del aluminio, que la tenemos acá, dividida acá, está bien, no hicimos ningún paso. Acá tenemos la resistividad del aluminio, y estas son el área de la barra de aluminio, que tenía 1 metro de largo y 55 milímetros de largo. Pero la barra de cobre tiene una forma circular, como si fuera un conductor eléctrico. Por eso ponemos que el área es pi por radio cuadrado. Acá, si tenemos una barra de cobre cilíndrica, acá debería ser circular, digamos, para aclarar. Después ponemos el radio en función del diámetro, porque es lo que nos piden, que calculemos cuál es el diámetro que tiene que tener para que cumpla, que tenga las mismas resistencias. Entonces desde acá despejamos el diámetro. El diámetro acá que está dividiendo, lo pasamos multiplicando acá, la resistividad del aluminio pasa dividiendo, L por A pasa multiplicando, y el cuadrado del diámetro lo pasamos como raíz. Entonces nos quedará la resistividad del cobre por 4, porque es el 4 este que está en el denominador del denominador, pasa al numerador, por L por A que venía multiplicando, dividido la resistividad del aluminio que pasó dividiendo por pi que ya estaba en el denominador. Sacamos raíz cuadrada, pues si eso nos va a dar en metros, cuál es el diámetro. El diámetro acá lo podríamos poner también como 210 metros. Profe, una pregunta, Sí. disculpe. Justamente, ¿no sería que al ser una barra cuadrada, digamos, para calcular la sección de la barra, ¿no sería el lado al cuadrado? O sea, 0,055 al cuadrado, ¿no sería? ¿O es otra el área que calculamos? Esto que está acá, Claro, porque creo que eso sería, ahí eso esa es la sería del igual aluminio. al área del aluminio, dice, ¿no? ¿O no? Claro. 1 metro de largo sería lado por lado. Acá está mal escrito, digamos, no confundir el A minúscula, que es el lado de una barra, con la A mayúscula, que es de área, ¿no? No, sí, sí, claro. Sí. O sea, calcula. Largo por ancho, digamos. Ah, claro. Claro, sí, 1 metro de largo por 55 milímetros de ancho, sería, digamos. Acá también dice lado, puede ser que se preste a confusión, pero es 1 metro de largo por 55 milímetros de lado o de ancho. claro, pero eso sería considerado una barra cuadrada, pero sería más o menos un rectángulo en realidad. Claro,
Ah, Exactamente. claro, listo. Ay, me confundí entonces. Listo, bro. Que en realidad acá lo confunde, ¿por qué? Porque acá dice una barra cuadrada. Acá, en vez de barra, debería decir eh, una plancha cuadrada de aluminio. Entonces ahí se entendería que tiene 1 metro de largo y 55 milímetros de largo. No tenemos en cuenta, digamos, el espesor de esa planchuela. Porque si no, tendríamos que tener en cuenta, digamos, el frente de esa barra, digamos, y no tener en cuenta el largo, por ejemplo. Si fuera una barra totalmente cuadrada, sería así. Tendríamos que tener en cuenta esto, uno por uno, digamos. Ahora, si es una planchuela, a ver, vista desde arriba, ¿no? Así, y no tiene espesor, sí, consideramos los 55 milímetros y 1 metro de largo. Sí, sí, se entiende, profe. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, acá teníamos un tramo de un circuito AB que es atravesado por una corriente I. El valor de la resistencia R sub 0 es de 4 ohms cuando la temperatura es de 0 grados Celsius. Si la temperatura del recinto cuadrado se eleva desde un valor inicial de 0 grados Celsius hasta un valor final de 50 grados Celsius con un coeficiente de resistividad térmico de 0,025, 1 sobre grados Celsius, y se desea mantener invariable el valor de la corriente eléctrica I, ¿a qué nueva distancia L' debe ubicarse el cursor del rastro de compensación ubicado afuera? Acá no está simbolizado, pero nosotros sabemos que esto también lo podemos simbolizar, digamos, esto en realidad es una resistencia variable, ¿no? Esto acá es una resistencia variable. Entonces, a medida que nosotros movemos el cursor, pues vamos variando la cantidad de resistencia que tenemos acá o la cantidad de resistencia por donde circula la corriente eléctrica. Y a medida que variamos esta resistencia, también estamos variando la resistencia total. Porque como las dos resistencias están en serie, recuerden que las resistencias en serie se suman directamente. Por lo tanto, lo que queremos hacer acá es variar el cursor para variar la resistencia con la condición de mantener constante la corriente eléctrica. Y también tenemos que tener en cuenta el salto térmico que va a tener esta resistencia que está acá sobre este cuadrito. Tiene 4 ohms cuando tiene 50 grados, perdón, cuando tiene 0 grados Celsius. Tenemos que calcular cuál va a ser la resistencia final que va a tener cuando tenga 50 grados Celsius o el salto térmico sea de 50 grados Celsius. El salto térmico también es 50 porque parte desde 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos acá la ley de la caída de tensión y la ley de Ohm, pues vamos a poder escribir esto que tenemos acá. Que la corriente eléctrica que circula por ese circuito serie, recuerden que es la misma, en un circuito serie circula la misma corriente en las dos resistencias, pues será la fuente de alimentación entre A y B, la fuente de alimentación entre A y B, dividido la suma de las resistencias que componen ese circuito serie, que serán la resistencia inicial más la resistencia inicial, digamos, variable, la resistencia inicial variable, tiene que ser igual también cuando tengamos el salto térmico, o sea,
la resistencia final del salto térmico y la resistencia del reóstato que vamos a variar a mano para que se cumpla la condición de que la corriente sea igual para esta situación y para esta situación. Entonces de acá, de esta igualdad, pues podemos independizarnos del valor de la fuente de alimentación y pasamos todo al numerador, digamos, y podemos obtener esta igualdad. R sub 0 ya la conocemos porque son los 4 ohms de esta resistencia. Son los 4 ohms de esta resistencia. En RF, que sería la resistencia final, la vamos a calcular con el salto térmico. La vamos a calcular con el salto térmico que tenga debido a la variación de la temperatura. Y también, ¿qué nos está faltando? Claro, y la resistencia del reóstato lo vamos a calcular por sus dimensiones físicas, digamos. Por sus dimensiones físicas. ¿Por qué? Porque también tenemos que, como dato, que nos dice que el hilo del reóstato de nicromo, que tiene una resistividad de 1 y la sección del mismo de 1 milímetro cuadrado y la posición inicial del cursor es para L igual a 2 metros. O sea que estamos cubriendo toda la resistencia. Estamos cubriendo toda la resistencia. Por lo tanto, desde acá podemos saber cuál es el valor de la resistencia del reóstato inicial, teniendo la longitud, teniendo el área y teniendo la resistividad. Entonces nos va a quedar averiguar cuál es la resistencia final del reóstato, o la resistencia variable, que la vamos a despejar de acá directamente. Entonces, la resistencia RF, que sería la resistencia de 4 ohms, pero teniendo en cuenta el salto térmico, va a estar dada acá por la fórmula que nosotros conocemos de cómo varía la resistencia con respecto a la temperatura. Utilizamos los datos que ya tenemos y nos va a dar que disminuye su resistencia a 4 ohms. Disminuye su resistencia a 4,9 ohms. La resistencia del reóstato en su condición inicial, o sea, cuando el cursor está acá, perdón, cuando está acá al comienzo, por eso cubrimos toda la resistencia que tiene el reóstato, toda la resistencia que tiene el reóstato, pues será esto que tenemos acá. Por eso acá ponemos los 2 metros, el área que tenía 1 milímetro cuadrado, y la resistividad del cobre. Bueno, no es del cobre, sino del nicromo. Entonces esta va a ser la resistencia que va a tener el reóstato en su condición inicial. Entonces de la fórmula de la igualdad que ya teníamos, pues vamos a despejar RF. Vamos a despejar RF, pero lo que nos pedían es la distancia L'. La distancia L'. Por lo tanto, acá reemplazamos. Está bien. Este es la resistencia inicial. Acá es como que está faltando un paso, ¿no? Ahí, profe, creo que desarrolla directamente las dos Claro, fórmulas del reóstato y, digamos, saca factor común de las longitudes. claro, exactamente. Sacamos factor común a la resistividad, que es la misma, y sacamos factor común el área. Entonces nos va a quedar acá una diferencia de las longitudes. La diferencia de longitudes. Entonces la longitud del reóstato final, digamos, va a quedar en función de la longitud inicial del reóstato multiplicado acá por esto que tenemos acá. Despejamos, digamos, despejamos de acá la longitud final del reóstato.
Esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo y esto pasa restando. No, no pasa restando. Esto que es lo que estamos por despejar lo pasamos positivo al otro miembro. Y esto que teníamos acá lo pasamos, esto es el otro lado del signo de igualdad, lo pasamos restando, que es este signo menos de acá. Entonces ahora sí podemos reemplazar los 2 metros, el área que era 1 milímetro cuadrado, la resistividad, y los 4,9 ohms y los 4 que eran la resistencia inicial. Entonces la longitud a la que debe estar el reóstato es de 1,1 metro. Recuerden que acá teníamos 2 metros. Acá teníamos 2 metros. Por lo tanto tenemos que poner el reóstato aproximadamente ahí donde está en el dibujito acá, para que se cumpla que con esta variación de la resistencia, con este salto térmico, tenemos que mover el cursor desde acá lo tenemos que mover hasta acá, para que la intensidad de corriente eléctrica se mantenga constante. En definitiva, acá observen que estamos viendo dos cosas importantes. La variación de la temperatura, la variación de la resistencia, perdón, con respecto a la temperatura. Aplicamos también la ley de la caída de tensión de Kirchhoff, aplicamos la ley de Ohm, así que podemos aplicar varias cosas que ya vimos en un solo problema. Bueno, esto es lo mismo. Y acá nos piden que calculemos las caídas de tensión en la resistencia R1, R2 y R3. Entonces lo que tenemos que plantear nosotros es lo que tenemos acá. La sumatoria de las caídas de tensión. La sumatoria de las caídas de tensión. Recuerden que la sumatoria de todas las caídas de tensión de un circuito cerrado es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Primero nos fijamos si las fuentes de alimentación están en fase o están en contrafase. Acá vemos que están en contrafase porque sus bornes con signo igual están conectadas o en el mismo punto, ¿no? O están enfrentadas en realidad. Acá el negativo está enfrentado con este negativo y el positivo está conectado con este positivo. Recuerden que siempre podemos elegir un sentido en que analizamos la malla para definir cuál es el sentido positivo que tomamos. Acá está de forma sencilla, en otro ejercicio puede ser un poco más complejo, pero acá que está de forma sencilla, pues podemos redibujar este mismo circuito, y poner una sola fuente. Y dejar el sentido de esta fuente, ¿por qué? Porque es la más grande. Nosotros sabemos que esto va a ser una sumatoria algebraica. Entonces van a ser 45 volts menos los 15 volts, pues nos quedará una sola fuente de alimentación de 30 volts con este sentido. Y aparte también observamos que es un circuito serie. Por lo tanto, la sumatoria de las caídas, de las sumatorias algebraicas de las fuentes, va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Y acá observen que ponemos I en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque como es un circuito serie, la intensidad de la corriente eléctrica es la misma para las tres resistencias. Entonces, por eso es que acá podemos sacar factor común. A esto que está multiplicando todo este paréntesis, lo pasamos dividiendo, reemplazamos el valor de la fuente y podemos saber cuál es el valor de la corriente total que nos va a entregar esa combinación de fuentes. Teniendo el valor de la corriente total, pues vamos a poder calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias que ya la habíamos expresado acá. La caída de tensión en cada una de esas resistencias. Simplemente multiplicando el valor de las resistencias, recordando su relación de la ley de Ohm, multiplicando la resistencia por el valor de
multiplicando el valor de la corriente por cada una de las resistencias donde estamos calculando la caída de tensión. Y obviamente la sumatoria de la caída de tensión nos tiene que dar la fuente, ¿no? Si esto no da igual a la fuente, en algún lado le erramos un signo, un valor, a la calculadora, algo pasó. Pero esto tiene que ser igual al valor de la fuente, ¿no? 10, 15, 25 y 5, 30. Esto teníamos que calcular el valor que nos daba cada voltímetro. El valor que nos daba cada voltímetro. Acá observen que tenemos un circuito similar, solamente que tenemos 3 fuentes de alimentación. Elegimos un sentido, digamos, para la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque para saber cuánto está midiendo este voltímetro, pues tenemos que saber la caída de tensión en esta resistencia, más la caída de tensión, más el valor de la fuente de alimentación en 1. De la misma forma, en el segundo voltímetro. El segundo voltímetro va a estar midiendo la caída de tensión en la resistencia, más el valor de la fuente de 2. Y el voltímetro pues estará midiendo el valor de la fuente de alimentación más la caída de tensión en esta resistencia R4. Y como es un circuito serie, pues la intensidad de corriente eléctrica va a ser la misma para todos los elementos. Por lo tanto, tenemos que calcular primero el valor de la corriente total. Planteamos la sumatoria de las fuentes igual a la sumatoria de la caída de tensión de cada una de las resistencias que componen ese circuito serie. Y de esa forma vamos a poder encontrar el valor de la corriente eléctrica. El valor de la corriente eléctrica. Si da negativo, recuerden que quiere decir que el sentido que hemos planteado al principio, pues no corresponde con el de la realidad, ¿no? Por lo tanto, después podemos aclararlo o corregir acá el sentido de la corriente. De todos modos, nosotros vamos a utilizar el módulo de la corriente para poder calcular el valor de los voltímetros, ¿no? El valor que está midiendo cada voltímetro. Como dijimos, acá en 1, pues va a estar dado el voltímetro 1 va a estar midiendo la caída de tensión en R1 más el valor de la fuente de alimentación E1 que tiene 24 volts. Pues serán los 24 volts más la caída de tensión de 3 ohms. Y eso nos va a dar los 30 volts. De la misma forma, este voltímetro de acá va a estar midiendo el valor de la fuente de alimentación por la caída de tensión en R2, que serán estos menos 14 volts. Y el voltímetro 3, pues estará midiendo la fuente de alimentación más la caída de tensión en R4. Que es lo que está escrito acá. Recuerden que los voltímetros siempre se conectan en paralelo. Y los amperímetros se conectan en serie, ¿no? Tenemos que levantar el cable digamos, para conectar en un bone del amperímetro, y del otro lado del bone del amperímetro conectamos el cable para que cierre el circuito. Acá también teníamos un problema parecido, solamente que consideramos la resistencia interna de la fuente. Y acá también planteábamos dos situaciones, porque teníamos dos situaciones. La caída de tensión de los bones A y B de 9 volts para cuando I es igual a 4, y de 8,5 cuando es igual a 6 amperes. Y nos piden que calculemos la resistencia y la fe de la pila.
nosotros sabemos que los 9 volts, que nos entrega una batería es igual a la FEM, es igual a la FEM, acá debería ser, acá, acá debería ser así. Eh, acá debería ser así. Que FEM, fuerza electromotriz, Profe, menos la caída profe, de yo tenía una tensión. duda en ese ejercicio de, Sí, o sea, el gráfico no es 100% representativo del problema, porque, o sea, si no tendríamos que tener en consideración esa resistencia, ¿no? Que está entre A y B, ¿o no? ¿por qué? A ver, O no le sea, estaría entendiendo. pregunto que si, o sea, esa resistencia que está entre los bornes A y B no es tenida en cuenta, o sea, que no incluye a la resistencia interna. O sea, hay dos resistencias en el circuito. No sé si me entiendes. Claro, no se tiene en cuenta. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene en cuenta? Sería la otra pregunta. Porque como entre los puntos A y B esta resistencia está en paralelo con esto, la tensión o la diferencia de potencial que tengamos entre A y B tiene que ser la misma para los dos. Tiene que ser la misma. Ah, claro, es verdad, profe. Sí, sí. Entonces los 9 volts lo vamos a tener tanto como acá o como lo vamos a tener acá. Solamente que nosotros planteamos que esos 9 volts para el lado de la batería, pues va a ser el valor de la FEM menos la caída de tensión en la resistencia interna. ¿Estamos? Bien. Acá también tendríamos que poner E, porque esto es fuerza electromotriz. Bueno, evidentemente acá nos queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Por sustitución de uno despejamos la FEM y la reemplazamos en dos. De esa forma vamos a encontrar el valor de la resistencia interna y después, teniendo el valor de la resistencia interna, podemos encontrar el valor de la fuerza electromotriz. No sé si este no lo habíamos hecho, pero también teníamos una batería de 6 volts en los extremos A y B y nos pedía que determinemos la corriente en la resistencia de 22 ohms, de 7,6 y de 9 ohms. Esto lo pudieron resolver. Esto, ¿qué teníamos que hacer? Primero, necesitamos la corriente total. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál es el circuito equivalente en resistencia de toda esta resistencia para poder encontrar la corriente total. Para eso tenemos que resolver estos dos paralelos, luego lo sumamos con la resistencia de 4 y 5 ohms, a esta de 9 la sumamos con la de 2, y después nos va a quedar acá tres resistencias en paralelo. Esta de 11 ohms, la de 22 y esta que nos quede acá. Y ese paralelo, el equivalente de ese paralelo, tenemos que sumarlo a la resistencia de 7,6 ohms. Por lo tanto, de esa forma vamos a encontrar el valor de la corriente total. Ahora, nos pide la caída de tensión acá en la resistencia de 22 ohms. Y como acá tenemos un nodo, pues la corriente total que va a llegar hasta acá se va a bifurcar, ¿no? Va a haber una corriente por acá, va a haber una corriente por acá y va a haber otra corriente por acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues, lo que tenemos que hacer pues, es encontrar los valores de las corrientes que circulan por cada una de estas ramas o circuitos para poder encontrar la caída de tensión que nos piden en esa resistencia. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan qué hacíamos?
Disculpe, profe, ¿qué pregunta? ¿Recuerdan cómo hacíamos para encontrar acá el valor de estas corrientes eléctricas? Porque la corriente total va a llegar a este nodo que tenemos acá, y de ahí se va a bifurcar. Una I sub 1 por acá, una I sub 2 por acá y una I sub 3 por acá. Y necesitamos encontrar el valor de esas corrientes para encontrar, por ejemplo, la caída de tensión acá, la caída de tensión en 7,6 va a ser por la corriente total, y en la resistencia de 9 ohm que está acá. Observen esto. Si yo la saco a esta resistencia de acá, si yo la saco a esta resistencia de acá, pero ya conozco cuál es la corriente total, yo conozco cuál es la corriente total, y lo multiplico por el equivalente que tengo acá, si lo multiplico por la resistencia equivalente de todo esto, voy a tener la caída de tensión en este punto y este punto. Si yo multiplico la corriente total por el equivalente de toda esta resistencia que tengo acá, voy a poder encontrar cuál es la caída de tensión entre estos dos puntos. Por lo tanto, la resistencia de 22 ohm, la caída de tensión que me piden en la resistencia de 22 ohm, es la caída de tensión acá también en estos puntos, porque están en paralelo. Están en paralelo acá. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia de 22 va a ser también esa caída de tensión. La caída de tensión en la resistencia de 7,6 es fácil porque solamente por la de 7,6 circula la corriente total. Por lo tanto, es el valor de la corriente total por el valor de la resistencia. Ahora, en la resistencia de 9 ohm, como tengo otra resistencia que la está sumando acá de 2 ohm, tengo que encontrar sí o sí el valor de la corriente eléctrica que circula por acá. Sí o sí el valor de la corriente eléctrica que circula por acá. Pero yo ya conocía cuál era la caída de tensión entre este punto y este punto. Si a esa caída de tensión, yo la divido en la sumatoria de la resistencia de 9 y 2, o sea, en 11 ohm, voy a poder saber cuál es el valor de I sub 3. Voy a saber cuál es el valor de I sub 3. A ver si lo podemos escribir acá. I sub 3 va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia equivalente 2, que sería eso que vimos recién, dividido la resistencia, la sumatoria de la resistencia de 9 ohm más la resistencia de 2 ohm. Y si ya conozco cuál es la corriente eléctrica que circula por acá, pues la multiplico por solamente lo multiplico por la resistencia de 9 ohm y voy a saber cuál es la caída de tensión en esa resistencia. En realidad, ¿qué es lo que pudimos observar acá? Que no hace falta calcular todas las corrientes eléctricas para poder calcular la otra corriente, ¿no? Simplemente utilizamos una medición indirecta, por llamarla de alguna forma, con la caída de tensión que tenemos acá en esta parte, digamos, del circuito, ¿no? Calculamos la caída de tensión acá primero. Claro, digamos, en este caso, profe, nos aprovechamos de que las tres ramas, perdón, de que están en paralelo, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, cuando calculamos esa caída de tensión, ya de una, ya tenemos la caída de tensión en la resistencia de 22 ohm, porque es la misma, porque están en paralelo.
Y después nos queda calcular acá la de 9 ohms y la de 7,6 que circula la corriente total. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que calcular la FEB de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque teníamos ya como dato la corriente total de 24 amperes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular la resistencia equivalente de todo este circuito. Lo multiplicamos por el valor de la corriente y nos va a dar el valor de la fuente de alimentación. Para eso resolvemos este paralelo, le sumamos una de 10, después nos va a quedar acá 3 resistencias en paralelo, y una vez que resolvemos eso, le sumamos la resistencia en 7 ohms. Acá teníamos que calcular el valor de la corriente eléctrica y la caída de tensión sobre R12. ¿Dónde estaba R12? R12. Acá. Sobre esta resistencia, o sobre este paralelo en realidad. Primero tenemos que calcular la corriente total. Por lo tanto, para calcular la corriente total tenemos que hacer el equivalente de todo este circuito y al valor de la fuente dividirlo en la resistencia equivalente para que nos dé la corriente total. Pues acá resolvemos este paralelo, lo sumamos con este, lo sumamos con este. Acá nos va a quedar 3 resistencias en paralelo y lo resolvemos. Esa resistencia equivalente va a quedar en serie con R3 y le sumamos R12 que lo resolvemos con un paralelo. Entonces nos va a quedar R410 más R3 más R12 y va a ser la resistencia equivalente. Ahora bien, tenemos que calcular cuál es la caída de tensión acá. Tenemos que calcular la caída de tensión acá. Para eso también vamos a hacer lo mismo. Lo mismo, algo similar como hicimos en el paso, en el ejercicio anterior. Observen que la fuente de alimentación es de 12 volts. Pero cuando estemos acá en este punto de acá, vamos a tener una determinada caída de tensión. Vamos a tener una determinada caída de tensión. ¿Cómo la calculamos a esa caída de tensión hasta ese punto? Pues ya tenemos el valor de la corriente total. Si la corriente total la multiplicamos solamente por el equivalente de esta resistencia, pues nos va a estar dando la caída de tensión en el equivalente de esta resistencia. O sea que ya vamos a saber cuál es la tensión que tenemos acá. Y si ahora a la corriente total la multiplicamos por R3, también vamos a saber cuál es la caída de tensión en R3. Entonces, para saber la caída de tensión en R12, ¿qué tenemos que hacer? A la fuente le restamos la caída de tensión en toda esta resistencia, menos la caída de tensión en R3, y pues nos va a quedar solamente la caída de tensión en R12. Recuerden que la fuente es igual a la sumatoria de todas las caídas de tensión de estas resistencias que la estamos viendo como si fuera un circuito serie, ¿no? Digamos, el circuito equivalente quedaría una cosa así. Esta sería la fuente de alimentación. Acá tendríamos una resistencia. Acá tendríamos R3. Y acá tendríamos R12. Nos quedaría acá, sí. Entonces, la fuente de alimentación es igual a la sumatoria de la caída de tensión acá, más la caída de tensión acá, más la caída de tensión acá. Entonces, si yo quiero averiguar esta caída de tensión acá, pues a la fuente de alimentación le resto la caída de tensión acá, menos la caída de tensión acá, y me queda esto, ¿no?
Me queda solamente eso. Profe, hay un ejercicio más que no sé si no lo vi yo, pero estaba en la guía de... Lo tengo como el ejercicio 10 de la guía 4 sería, que es la de coeficiente. ¿Cómo dice el enunciado? Se desea fabricar un largo conductor cuyo coeficiente de variación de resistividad con la temperatura a 20 grados sea aproximadamente nula. Así dice. Así me sale, en la guía 4 que es la de A ver. corriente. Sale como el ejercicio 10, profe, por la duda. No sé. Bueno, ya lo vemos. Se desea fabricar algo con cuyo coeficiente de variación con la temperatura sea aproximadamente nula. Hasta el fin se colocan alternadamente tramos iguales de sección de hierro y carbón. ¿Cuál debe ser la razón entre la longitud de los tramos de hierro cilíndricos y los de carbón? Si el conductor transporta una corriente de intensidad de 1 amper, calcular la razón entre la intensidad del campo eléctrico existente en el hierro y el existente en el carbón. Bueno, tenemos que hacer algo similar como hicimos en el ejercicio en uno de los primeros donde igualábamos la resistencia con las dimensiones físicas. La resistencia de la sección de hierro tiene que ser igual a la resistencia del elemento de carbón. Como Sí, yo le igualé todo eso, profe, pero la parte del campo eléctrico, la verdad que ahí medio que me mareé. claro, porque eh, el campo eléctrico en función de el campo eléctrico en función del potencial eléctrico ahí nos daba, a ver, nos daba nos daba la densidad, nos daba la densidad, ¿o no? No, profe, nos daba la constante de- Resistividad, nos daba la constante de variación de resistividad a la temperatura
Sí, Y, las resistividades. ajá, y nos daba ajá, exactamente, y nos daba la resistividad. Esos dos datos nos daban, ¿no? Y justamente ese dato de la constante de resistividad, perdón, de resistividad a la temperatura, yo no sabía cómo implementarlo o por qué lo da. No supe cómo hacerlo, digamos. Claro, lo que pasa es que una de las condiciones es esto, del primero, se desea fabricar un cuyo coeficiente de variación de resistividad con la temperatura a 20 grados Celsius sea aproximadamente nula. Esta es una de las condiciones que hay que cumplir. A tal fin se colocan alternadamente tramos iguales de sección de hierro y de carbón. ¿Cuál debe ser la longitud del tramo de hierro cilíndricos? Ya del carbón. Cálculo de los y el existente del carbón. A ver si veamos. Sí, no lo tengo resuelto. Bueno, ya lo vamos a buscar entonces. Vamos a buscarlo. Hay que plantearlo, pero es por ahí. El tema de las dimensiones viene por acá, por este lado, como hicimos en el ejercicio anterior. Y el tema del campo eléctrico, el campo eléctrico puede ser que, porque como dice que es un tramo cilíndrico, digamos, el campo eléctrico, o en realidad el potencial eléctrico, el campo eléctrico se puede calcular de un conductor eléctrico cilíndrico, pero hay que tener como dato, o en realidad los desarrollos que tenemos para cargas distribuidas, tenemos que tener como dato la densidad de carga superficial o la densidad de carga lineal. Y acá no la tenemos. Sí, puede ser que encontremos el potencial eléctrico y a través del potencial eléctrico podamos calcular, podamos calcular, eh, podamos calcular el campo eléctrico. Eso mismo me pensó yo, profe, pero justamente a mí me parecía raro que me dé como dato el coeficiente de resistividad y que no lo use. Eso me parecía muy raro. Sí, es raro.
Bueno, en realidad no hay que tener en cuenta, digamos, el salto térmico. No hay que tener en cuenta el salto térmico. Hay que calcular, digamos, las dimensiones o en realidad la relación entre las longitudes de los tramos de hierro y de los tramos de carbón, en función del área y en función de la resistividad. No tenemos en cuenta el salto térmico, por la condición inicial, ¿no? Que dice que sea aproximadamente nula. Entonces no le damos bolilla a la temperatura. Sí, sí, eso lo dice el profe, me dio uno sobre, no me acuerdo, sobre 350, no sé, una cosa así, me dio la relación, no sé si estará bien, pero era como que cada 1 metro de hierro eran eh, 150 de carbón, creo, algo así. Pero Sí, la parte del campo eléctrico no la pude hacer. pero suena lógico, por lo menos. Bien. Vamos con el otro práctico. Bueno, acá en estos primeros ejercicios van de calcular resistencia equivalente nada más. A esta altura del partido ya lo tenemos cocinado, resistencia equivalente, ¿no? Acá lo único que teníamos que tener en cuenta era la trampita esta que teníamos acá, que acá teníamos un conductor directamente, ¿no? Por lo tanto, recuerden que la resistencia es un elemento que impide el paso de la corriente, por lo tanto la corriente no va a venir por acá, va a venir por el conductor eléctrico directamente, que no tiene resistencia, entre comillas, no tiene resistencia, o es mucho menor que los 10 ohms, digamos, que tiene la resistencia. Por lo tanto, esto es como si tuviera un cortocircuito. Acá es como si fuera el mismo punto porque están unidos por un conductor eléctrico. Entonces, esta resistencia no la tenemos que tener en cuenta cuando calculábamos la resistencia equivalente. Acá, ¿qué hacíamos? Bueno, planteábamos Kirchhoff para las dos mallas. Recuerden de que tenemos que elegir un sentido positivo, sentido horario o antihorario como positivo para poder escribir o tener en cuenta los signos de las corrientes de cada una de las mallas. Recuerden también que nosotros definimos, al menos que estén en el dibujo, acá por ejemplo no tenía nada, en el dibujo nosotros tenemos que definir un sentido para cada una de las corrientes. Recuerden que las tres no pueden ser entrantes ni las tres pueden ser salientes. Siempre tiene que haber una fuente, digamos, de corriente y las otras dos salidas o dos fuentes y una salida. Planteamos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de los nudos, donde planteamos la sumatoria de las corrientes igual a cero, teniendo en cuenta, recuerden, el sentido que coinciden con el sentido positivo o no que hemos tomado como convención o como hemos adoptado, digamos, el sentido. De la misma forma, cuando planteamos la sumatoria de las caídas de tensión en cada una de las mallas, también tenemos que tener en cuenta el sentido positivo que hemos tomado y el sentido de cada una de las corrientes.
para poder escribir la ecuación de la malla, en este caso la malla 1. La malla 2 también, ponemos que la fuente es igual a la sumatoria de las caídas de tensión entre cada una de las resistencias que componen esa malla. Y acá pues nos quedan dos ecuaciones pero con tres incógnitas. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 2. Por lo tanto a una de ellas, a la 2, reemplazamos I sub 3 por su equivalencia que ya teníamos en la ley de los nodos. ¿Para qué? Para que quede otra ecuación en función de I sub 1 y I sub 2 y podamos usarlo con la de la malla 1 que también tiene I sub 2 y I sub 1. Entonces ahora sí nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por sustitución despejamos de la primera ecuación I sub 2 y ese valor de I sub 2 lo reemplazamos acá en la segunda ecuación. Por lo tanto, escribimos la segunda ecuación, reemplazamos el valor de I sub 2 y operamos matemáticamente. Hacemos distributiva y separamos los términos de E y de la resistencia, etc. De esa forma nos va a quedar una sola ecuación en función de una sola variable que va a ser I sub 1. Por lo tanto, vamos a poder encontrar el valor de I sub 1. Teniendo el valor de I sub 1, vamos a reemplazar acá en el valor de I sub 2, que ya lo teníamos despejado, para encontrar el valor de I sub 2. A I sub 3 lo vamos a encontrar con la equivalencia que teníamos de la ley de los nodos. Profe, creo que I sub 2 es 0,5, porque R es 20, creo, ¿no? En el cálculo de I2, el denominador, creo que es 20, ¿o no? El R de abajo, Sí, ¿o no? sí, acá es 20, sí, correcto. Sería 0,5. Esa es la actitud. Entonces, acá es 0,5 también. Sí, 0,5. Y acá también 0,5. Y después, en realidad, nos pedían que encontremos acá cuál era la caída, el potencial que teníamos entre A y B, o si colocamos un voltímetro entre dos puntos, cuál era el valor de la medición. Y acá lo hacíamos también como veníamos haciendo los otros problemas. Pues, si a la fuente de alimentación, a la fuente de alimentación le restamos la caída de tensión, le restamos la caída de tensión acá en esta primera resistencia, pues vamos a saber cuál es la caída de tensión que tenemos acá en el punto 1. Y como estamos midiendo con respecto al negativo de la fuente, pues el valor ese va a ser precisamente ese. El valor de la fuente de alimentación menos la caída de tensión en esta primera resistencia, o sea, ni 1 y 1 por R1 creo que le pusimos. Fuente 1 menos la caída de tensión en R1. Acá tenemos que encontrar la resistencia equivalente. Y acá nos pedían calcular la corriente total y en cada una de las ramas del circuito. Como podrán ver, tenemos acá un nodo. Entonces la corriente total cuando llegue acá se va a dividir en I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Entonces, primero tenemos que encontrar la corriente total. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la resistencia equivalente de todo este circuito. Primero hacemos el paralelo de R3 con R4. A ese paralelo, a ese equivalente le sumamos R7. Y esa resistencia va a quedar en paralelo con R5. Resolvemos y nos va a quedar esta resistencia R3 457 sumada con R2 y sumada con R1.
que son los 8 ohms, estos que tenemos acá. Y también vemos que las fuentes acá están en contrafase o son opuestas, por lo tanto serán por los 36 menos los 12, nos va a dar que el valor de la corriente total es de 3 amperes. Ahora bien, tenemos que calcular cuál es el valor de las corrientes en cada una de las ramas. Veamos acá I sub 3, primero esta que tenemos por acá. Para calcular I sub 3, ¿qué hacemos? Claro. Para sacarla, primero sacamos la caída de tensión acá en R3457, que sería esto que tenemos acá. Desde acá hasta acá. La caída de tensión acá, ¿a qué va a ser igual? A la corriente total multiplicada por todo el equivalente este. Por todo este equivalente. El R3457. Y total, por ese equivalente, pues nos va a dar la caída de tensión acá de 6 volts entre estos dos puntos. Sabiendo la caída de tensión acá, nosotros sabemos que R5 está en paralelo con respecto a ese punto. Está en paralelo con respecto a ese punto. Por lo tanto, R5 también va a estar a 6 volts. Entonces, si a los 6 volts lo dividimos en el valor de la resistencia R5, pues nos va a dar la corriente que circula por R5, que es igual a 1 ampere. Después, bueno, acá lo teníamos. I sub 5. I sub 5, que es la que circula por acá, pues, ¿a qué va a ser igual I sub 5? Va a ser igual a la corriente total, menos I sub 3. Menos I sub 3. Porque acá tenemos de nuevo la corriente total. Y acá tenemos I sub 3. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a I sub 5 más I sub 3. Por lo tanto, I sub 5 va a ser la corriente total menos la corriente I sub 3. Que es lo que hacemos acá. Y si sé cuál es la corriente que circula por acá y lo multiplico a esa corriente, la multiplico por el equivalente de toda esta resistencia, pues me va a dar la diferencia de potencial entre este punto y este punto que nosotros ya la conocíamos. Perdón. A ver, ¿cómo hicimos? Ya la conocemos, esa diferencia de potencial, y ya conocemos la corriente. Por lo tanto, tenemos que encontrar la caída de tensión en R7, que es la que tenemos acá. Entonces, I sub 5 por R7 me va a dar la caída de tensión que tengo acá. Y para saber la caída de tensión acá en este paralelo, pues serán los 6 volts, que ya lo habíamos calculado acá, menos la caída de tensión en R7. Me va a dar la caída de tensión. Entre este punto y este punto. Si a esa caída de tensión, como las dos resistencias están en paralelo, van a tener el mismo potencial. Por lo tanto, para calcular I sub 4 será ese potencial dividido, R4. Y para saber I sub 2 será este potencial dividido R3. I sub 2 será R34 dividido R3, I sub 4 el mismo potencial, es sub 34 dividido R4 en este caso. Y la sumatoria de estos dos, I sub 1 más I sub 4 es igual a I sub 5, que son los 2 amperes.
Acá podemos ver cómo se conectan los amperímetros, ¿no? Recuerden que los amperímetros se conectan en serie. Se conectan en serie. Tenemos que levantar el conductor o cortar el conductor y ponerlo en uno de los bones del amperímetro, y desde el otro bono del amperímetro conectamos el conductor por donde circula la corriente que queremos medir. Y acá nos pedían que, bueno, la lectura de los amperímetros, cuando el cursor del rastro está en la posición 1 y cuando está en la posición 2. Cuando está en la posición 1 el cursor, creo que lo teníamos acá. Acá está. Cuando está en la posición 1 acá, la resistencia variable, digamos, tiene su máximo valor y queda en paralelo acá con R2. Por lo tanto, para calcular la corriente total del circuito, tenemos que tener en cuenta el paralelo de R con R2 y luego sumar R1 para saber la corriente total. Pero lo que nos piden acá es que averigüen el amperímetro 1, pues medirá la corriente total, ¿no? Que es la que ya calculamos. Y acá tenemos que calcular cuál es la corriente I sub 3 para saber cuál es la corriente, o sea, la corriente I sub 3 que circula por R2, para saber cuál es la medición que está marcando este amperímetro. Por lo tanto, para calcular I sub 3, ¿qué tenemos que hacer? Deberíamos saber cuál es el potencial entre este punto y este punto. Si a ese potencial lo dividimos en R2, vamos a saber cuál es la corriente I sub 3. Pero para saber el potencial en esos puntos, ¿qué tenemos que hacer? Al valor de la fuente, lo mismo como veníamos haciendo nosotros. Al valor de la fuente le restamos la caída de tensión en R1 y pues nos va a quedar la caída de tensión acá en esta resistencia en paralelo. Como están en paralelo, el potencial va a ser el mismo para los dos. Por lo tanto, sabiendo ese potencial, lo dividimos en R2 y vamos a saber el valor de la corriente I sub 3. ¿Qué es lo que hicimos acá? También calculamos I sub 2. Y después en la otra situación será pues cuando tenemos, cuando el cursor está acá como cortocircuito, digamos, no tiene ningún valor de resistencia. Está como un cortocircuito, por eso toda la corriente acá va a pasar por acá. Por acá no vamos a tener circulación de corriente porque acá tenemos un cable directamente conectado. Por lo tanto, no va a haber circulación de corriente acá. Por lo tanto, el amperímetro va a medir 0 amperes. 0 amperes porque toda la corriente circula por acá y la corriente se debe solamente a la resistencia R1, porque no está en juego, digamos, el paralelo de estas dos resistencias que tenemos acá. Acá en este también hacíamos algo similar. Nos pide que calculemos cuál es la medición del voltímetro en el punto A y B. Para eso, ¿qué hacíamos? Calculábamos la corriente total primero, resolviendo la resistencia equivalente. Pero para eso, una vez que tenemos la corriente total acá, en el nodo este que tenemos acá, se va a dividir en una corriente I sub 2 y una corriente I sub 3. Entonces, para saber la caída de tensión acá, necesitaríamos saber cuál es la caída de tensión en R1 y cuál es la caída de tensión en R2. ¿Por qué? Porque acá hacemos algo similar como veníamos haciendo. Al valor de la fuente, le resto la caída de tensión, en R5 y le resto la caída de tensión en R1 y voy a saber el valor de la tensión en el punto A. Ahora, a la fuente de alimentación le resto la caída de tensión en R5 y después le resto la caída de tensión en R2 y voy a saber la caída de tensión en el punto B. Entonces de ahí vamos a hacer la diferencia de potencial versus AB
y vamos a saber cuál es el valor que está midiendo el voltímetro. Para eso, como dijimos, tenemos que sacar la corriente total primero. Y una vez que tengamos la corriente total, también podemos hacer algo similar. Acá el valor de la fuente, le sacamos o le restamos el valor de la caída de tensión en R5 y me va a quedar el potencial acá entre este punto y este punto. Si a ese potencial lo divido en el equivalente este de R1,4 o lo divido en el equivalente de R2,3, voy a saber ya el valor de la corriente I sub 2 a I sub 3. Si tengo los valores de la corriente I sub 2 y I sub 3, puedo sacar la caída de tensión en R1 y R2. Entonces después ya puedo hacer la resta que vimos recién. Fuente menos la caída de tensión en R5 menos R1 y otra con menos R5, R2 para saber en el punto P. ¿Qué es lo que hicimos acá? El valor de la fuente menos la caída de tensión en R5 que vale 4 ohm menos la caída de tensión en R1 que valía 8 ohm. Y la otra sería el valor de la fuente menos la caída de tensión en R5 menos la caída de tensión en R2. Entonces, una vez que tenemos los potenciales en cada punto, pues hacemos la diferencia de potencial, que en realidad va a ser lo que va a estar midiendo el voltímetro entre el punto A y el punto B. Bueno, acá tenemos Kirchhoff también. Recuerden que tenemos que plantear la ley de los nodos, tenemos que plantear un sentido de las corrientes arbitrariamente, también tomamos un sentido positivo arbitrariamente y planteamos para cada una de las mallas, pues, la sumatoria de las caídas de tensión igual a 0 para cada una de las mallas y la ponemos en función de dos corrientes para que nos quede un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Y de esa forma, por sustitución o por algún otro método que más les guste, pues vamos a sacar los valores de cada una de las corrientes. Y recuerden que si el valor de las corrientes nos da negativo, quiere decir que el sentido que hemos tomado originalmente en el circuito no corresponde y debemos corregirlo y simbolizarlo correctamente. O por lo menos escribirlo y decir la corriente I2 y I3 pues no corresponden con lo que habíamos supuesto originalmente. Esto también lo mismo. Bueno, y después tenemos un circuito RC. Recuerden que un circuito RC lo utilizamos para cargar un capacitor. Y también ese mismo capacitor se puede descargar a través de la resistencia cuando no tenemos presente la fuente, digamos. Pero acá, digamos, estamos suponiendo que lo estamos cargando al capacitor. Tenemos que recordar que la tensión en el capacitor está en función de esta ecuación. Y tenemos que saber identificar que la constante de tiempo de ese circuito está dado por el producto del valor de la resistencia y el capacitor que compone ese circuito RC, ¿no? Que está dado acá. Como la constante de tiempo, pues sus unidades son el segundo. Y la constante de tiempo, recuerden que nos da una idea de la velocidad de respuesta que tiene ese circuito. Pues si tiene una constante de tiempo chica, el tiempo de carga será rápido, digamos. Si tiene una constante de tiempo alta, tardará más en cargarse el capacitor. Y como está en función del tiempo, como depende del tiempo, nos pueden pedir también que calculemos, digamos, el potencial del capacitor para un tiempo determinado.
por eso lo único que tenemos que hacer es evaluar, digamos, la función que tenemos en el tiempo que nos piden. La corriente también, por supuesto, eh, varía también de forma similar, y también nos pueden pedir que la calculemos para un tiempo determinado. O en su defecto también la caída de tensión en la resistencia. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? No me parte ninguna, profe. Hubo un par de ejercicios que no me dieron numéricamente, pero que los logré plantear bien. O sea. Bien, esta es una excelente oportunidad entonces para repasar. Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere, los espero. Bueno, profe, nos vemos, que ande bien.